Bueno, el día de ayer ya nos hemos visto, hemos tratado el tema de tejido conjuntivo. Y hemos visto que uno de los tipos de tejido conjuntivo que podemos tener es el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, ¿no? Teníamos que dentro del tejido conjuntivo conectivo maduro va a haber un grupo grande que va a tener funciones específicas, especializadas. Mientras que otro pequeño grupo que va a ser no especializado. Hasta ahí ya hemos quedado en la clase pasada, ¿no? Ahora nos toca ver el tejido cartilaginoso, ¿no? Generalidades que deben tener en cuenta y conocer que hay un tejido hialino, un tejido fibroso y un elástico. Este tipo de tejido, chicos, van a encontrarlo en diferentes formas. Uno, dando sostén a estructuras, dando protección. Y por otra parte, también en un tema de lubricación a ciertas estructuras. Como dice, soporte de cargas entre extremos óseos y también en la forma de primera estructura esquelética corporal. Esto lo vemos, por ejemplo, en extremos óseos, en las articulaciones, ¿no? Hay cartílago en la epífisis de cada hueso, en el cual ayuda de que no haya un rozamiento de hueso a hueso, que haga un desgaste y posterior una erosión, ¿no? En las estructuras esqueléticas corporales vamos a ver que cuando nosotros somos recién feto, recién estamos en la barriguita, nuestra estructura prácticamente, generalmente todo es cartílago. Y a poco va transformándose a estructuras óseas, ¿no? Va a participar en el soporte estructural de unas cavidades y estructuras externas. Esto lo vamos a ver en qué estructura, chicos. Por ejemplo, van a ver la lámina en la práctica, creo que vamos a tener hoy, de una tráquea, ¿no? Entonces, ¿a qué ayuda el cartílago en esta parte de la tráquea? De que esto no se colapse. Si no, la tráquea sería como el esófago, que no tiene estructura de sostén y por lo tanto se colapsa. Mientras que la tráquea sí lo tiene. Cuando tiene una forma de herradura con un músculo liso posterior. Clásico de una tráquea, ¿no? Bueno, las propiedades de viscosidad y elasticidad de su matriz extracelular le dan al cartílago dureza y flexibilidad características, ¿no? Vamos a ver que esta viscosidad y elasticidad del cartílago ayuda a que puedan crecer rápidamente, pero sin perder su estructura y su función de sostén. Vamos a ver que hay tres tipos de cartílago. Entre ellos, el más abundante, como podemos ver, es el cartílago hialino. Mientras que las dos variantes, el elástico y el fibroso, que lo vemos acá, son menos frecuentes, ¿no? Y tienen una presencia en el cuerpo más limitada en la vida postnatal. Como les había mencionado, cuando somos pequeños seres, pequeños fetos, las estructuras, toda la mayoría de estructuras son cartílago. A medida que vamos creciendo, ya se osifican y se pierden esas estructuras cartilaginosas. Los componentes que van a tener igual que un tejido cartilaginoso es igual como todo tejido conjuntivo, parte de células y matriz extracelular. En este caso, en el tejido cartilaginoso, vamos a encontrar dos tipos de células, los condroblastos y los condrocitos, chicos. Condroblastos y condrocitos. Y estas células están inmersas en una matriz extracelular de tipo gelatinosa y elástica. Y una de las características que tienen que tener en cuenta y tienen que llevarse sí o sí hoy día de hoy es que son avasculares y aneurales. O sea, que estas estructuras no tienen una irrigación y una inervación propia. Recuerden bien eso. Ahora, vamos a ver en las láminas histológicas, ¿ya? Que estas células generalmente, al ser, bueno, a tener un citoplasma muy basófilo, se van a teñir de característicamente de rosado. Recuerden que la tinción que más utilizamos es la hematoxilina y la eosina, ¿no? Hematoxilina es para los ácidos, eosina para los básicos, ¿no? Todo lo que es
hematoxilina se pinta de rosado, que sea lo base. En este caso, el cartílago, la célula cartilaginosa, se pintan de hematoxilina más que todo. En esta lámina histológica podemos ver unas cosas, unas características, ¿no? Vamos a agrandarlo un poco más para que puedan visualizar. Este es un cartílago. Todo lo que ven aquí es cartílago. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, en primera estructura que vamos a ver, el pericondrio. El pericondrio es una membrana que cubre todo el cartílago, que le da protección. Pero este pericondrio se divide en dos. Un externo, que es propiamente compuesto por fibrocitos, fibroblastos y fibras colágenas. Mientras que va a haber un pericondrio interno o zona condrogénica, en la cual ya vamos a mantener una cantidad considerables de condroblastos, generalmente en esta parte de aquí, como pueden ver. Estas células que ven aquí son condroblastos. A medida que vamos entrando más al tejido cartilaginoso, chicos, vamos a ver condrocitos, que son estos que ven acá, ¿no? Ahora, entre estos condrocitos vamos a ver espacios creados por la matriz extracelular. Vamos a ver un espacio territorial que es, como pueden ver aquí, pegado a las células, entre célula y célula, es la matriz territorial, y la zona interterritorial, que es la zona más externa, ¿no? La zona más blanca, ya entre conjunto de células. Es un conjunto de células, un conjunto de células, y acá está la zona interterritorial. De ahí vamos a tener en cuenta algunas cosas. El cartílago, como habíamos puesto en primera instancia, es avascularizado. Entonces, si sabemos de que a través de los vasos sanguíneos se pueden llevar los nutrientes, entonces, si esa... Adelante, adelante. Si sabemos que el sistema cartilaginoso, bueno, que los vasos llevan los nutrientes, chicos, en conclusión, ¿quién nutre a los cartílagos? A las células de los cartílagos, si no hay irrigación. Vamos a ver que a través, igualito como todo el tejido conjuntivo, chicos, que hemos visto ayer, la matriz extracelular ayuda mucho en eso. Hace de que los iones, los nutrientes, todo eso pase a través de esta matriz y pueda llegar a las células y nutrirlas y hacer su proceso normal. Ahora vamos a ver la parte de las células del tejido cartilaginoso. La estrella de todo, los condroblastos. Estos chicos son los condroblastos. Acá les he puesto para que puedan diferenciar un condroblasto y un condrocito. Como ven, condroblastos son células más alargadas, núcleos también alargados, mientras que los condrocitos son un poco más grandes y tienen como una pequeña vacuola en su interior, ¿no? Y es lo que vemos acá. Generalmente los condroblastos cerca a lo que es la parte periférica, mientras los condrocitos tienen más a la parte central. Esto de aquí, este espacio que le mencioné en esta parte de acá, es un problema al momento de la tinción, ¿no? Al momento de hacer bueno, ya los que no sé si han tenido práctica ya con el señor Valle de histología, ¿han tenido práctica? Donde la mucosa labial, no, todavía no. Van a ver que el proceso de tinción de las láminas histológicas pasan por varias cubetitas. Esas cubetitas, algunas primero van a deshidratar las células, después la van a hidratar y el último colorear. Entonces, ese proceso hace de que al momento de hidratar y deshidratar la célula, ésta se colapse un poco, creando un espacio que es este condrocele que se lo conoce. Ahora, las funciones de los condrocitos, de los condroblastos, disculpen, es sintetizar matriz del cartílago. Acuérdense de eso, sintetizar esta matriz. Vamos a ver que su eje longitudinal es paralelo a la superficie, lo que ya habíamos visto acá, y el núcleo de localización central o levemente excéntrico, como podemos ver aquí en el esquema y también en la lámina, ¿no? Vemos un núcleo central. Miren, esta es la célula y es un núcleo casi central o levemente desviado, ¿no? Acá también más condroblastos que también más alargados
y casi central. Se encuentra formado por parte del pericondrio interno y en la superficie libre del cartílago articular, ¿no? Siguiente célula, los condrocitos. Los condrocitos, como su nombre lo dice, ya son células maduras. Son células que se derivan de los condroblastos. Hasta ahí, genial. Su estructura ya la hemos visto, como pueden ver, un poco más grandes. Tienen una cavidad, es el condrocele. Vamos a ver esto de aquí. Sus funciones. Son células mucho más grandes, como ya le había mencionado, esféricas, con un citoplasma acidófilo, chicos, acidófilo. Eso que va a hacer que se pinten más del color morado, son más moraditas. Y las mitocondrias son abundantes y presentan una matriz de baja densidad eléctrica, ¿no? Si vemos que una célula tiene mitocondrias, por biología, ¿se recuerdan qué función tenía la mitocondria? ¿Generar qué? ATP. ¿Y el ATP para qué servía? Para la energía. Entonces, si me dicen que el condrocito tiene un montón de mitocondrias, es porque tiene un trabajo muy exhaustivo que vamos a ver a continuación. Ahora, cuando los condrocitos están activamente implicados en la síntesis de los componentes de la matriz, su citoplasma se vuelve más basófilo, ¿no? O sea, ¿qué nos dice? Cuando más trabajan en estas células, su componente que debería ser acidófilo se vuelve mucho más basófilo. Eso tienen que tener en cuenta. Y el condrocito sintetiza y renueva la matriz cartilaginosa. ¿No? Vamos a ver que en el tejido óseo, ya más adelante, hay dos células que realizan el trabajo de remodelado. Tanto quitar parte de hueso como formar hueso. En el tema de los cartílagos, esos dos trabajos, por eso que necesitan un montón de energía, lo hace el condrocito. La condrolisis y la condrogénesis. Eso lo hace el condrocito. Recuerden eso. Ah, y acá también menciona algunas cosas. Por ejemplo, mire, hay estructuras destructoras como la hyaluronidasa, la condroitinasa y la heparanasa. Son enzimas. Todo lo que, recuerden esto, chicos, que desde ahorita, todo lo que termina en asas es porque son enzimas. Vimos las células, los condrocitos del tejido cartilaginoso, chicos. Ahora, vamos a pasar a la matriz extracelular. Como ya hemos visto en el tejido conjuntivo el día de ayer, la matriz extracelular no solo es sustancia amorfa, son solo sustancias gelatinosas, sino va a haber sustancias morfes o formes, que son las fibras. Por eso que decimos que están formados por fibras y sustancia fundamental. Ahora, esa sustancia o matriz cartilaginosa va a tener estructuras. Matriz pericelular, como aquí rodea prácticamente toda la superficie de la célula, ¿no? Todo pegadito, pegadito a la célula. Y a la matriz territorial está entre esas dos. Todo esto es la matriz territorial. Ahora, esta matriz territorial, en sí la matriz cartilaginosa tiene dos enzimas, dos sustancias, el condroitin sulfato y el caratán sulfato. Pero entre esas, donde abunda mucho más el condroitin sulfato, es en la matriz territorial. Recuerden eso, chicos. Y la matriz interterritorial, chicos, es la parte ya más lejana, que histológicamente la van a ver de forma blanquecina, ¿no? Como ven, es sustancia extracelular, pero que está lejano de las células. La matriz cartilaginosa es similar a la sustancia fundamental de otros tejidos, aunque posee mayor concentración de proteoglucanos y parece como un gel de consistencia muy firme, ¿no? Estos proteoglucanos que vamos a ver le va a dar esa estructura del cartílago que lo va a diferenciar de, por ejemplo, otros tejidos conjuntivos. Por ejemplo, el núcleo pulposo es un poco gelatinoso. Las sustancias gelatinosas obviamente no pueden tener una estructura fija, pero ya el cartílago, gracias a la cantidad de proteoglucanos, estos ya tienen una estructura ya establecida. Esta matriz, por ejemplo, por esto, tenemos varias fibras colágenas.
Pero entre las fibras colágenas entrelazadas va a haber moléculas de ácido hialurónico que van a estar enlazadas con proteoglucanos. Se dice que una molécula de ácido hialurónico, chicos, puede estar enlazada hasta con 100 moléculas de proteoglucanos. ¿Se dan cuenta la cantidad molecular que está ahí? Ahora, el colágeno predominante en la matriz cartilaginosa es la de tipo 2, chicos. Este colágeno tipo 2 va a hacer de que sea mucho más flexible, mucho más resistente al estiramiento, a las presiones, etc. En contraparte a su parte ósea, donde ya hay más tipo 2, tipo 1, disculpen, en el cual ya pierde parte de esa elasticidad. Ahora, ¿se pueden encontrar también otro tipo de colágenos en el cartílago? Sí, el 9, el 10 y el 11, pero su proporción es mínima. Alguna literatura dicen del 5%, alguna literatura dicen hasta el 10%. Vamos a ver que el 9 y el 10 van a estar entrelazados, dando un poquito de estabilidad. 9 y el 11, estabilidad. El 10, chicos, es más que todo, aparece cuando un cartílago se quiere regenerar. Ahora, las numerosas cargas negativas, tanto de carboxilos y los sulfatos, 80%. Ahora, ¿por qué me interesa de que este tejido esté hidratado, ¿no? Que tenga agua? Porque el agua, uno, como tiene cargas, va a repeler ciertas estructuras por las cargas, solamente por las cargas. Y aparte de esto, va a servir como un pequeño colchón intraestructura, el cartílago, ¿no? Entre las células, lo cual reduce la fuerza o el daño que pueden sufrir estas células en el momento de la presión. El tejido cartilaginoso está protegido contra enzimas leucocitarias. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que si bien puede haber, si yo tengo mi cartílago aquí, un cartílago aquí, y por esta zona hay una reacción inflamatoria X por una infección, un corte, etcétera, muy pocas veces este cartílago va a ser dañado. Y esto se debe a que tiene enzimas, tiene protección contra las enzimas leucocitarias, que son liberadas. Ahora, esto infunde, es muy importante clínicamente. ¿Por qué? Al tener resistencia a estas enzimas, hacen de que sean mucho más favorables a hacer un trasplante de cartílago. O sea, de que a otra persona le podemos quitar parte de un cartílago y ponérselas a otras. Y sin necesidad de que haya una reacción de rechazo. Pero recuerden esto, si es bien sabido que es resistente a enzimas leucocitarias, si hay enfermedades que pueden atacar al mismo cartílago directamente. Eso sí tienen que tener en cuenta. Resiste las enzimas, pero si ellos son el objetivo, ya no hay nada que los pueda proteger. Ahora, hay dos tipos de crecimiento de cartílago, chicos. El crecimiento por oposición y el crecimiento intersticial. Básicamente es esto, ¿no? Vamos a ver que en toda esta célula en los tejidos cartilaginosos va a haber fibrocitos en una parte, fibroblastos y también condrocitos, que generalmente, como pueden verlo, son más internos, ¿no? En el crecimiento posicional, el crecimiento, para que se den cuenta, va a ser desde la parte externa hasta la parte interna, ¿correcto? Mientras que en el intersticial solo va a haber un crecimiento, pero a nivel central, para que me dejen entender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está aquí, esta parte de aquí, en la parte externa, están los condroblastos. Los condroblastos, a manera de que van desarrollándose, terminan de expulsar la matriz celular que pueden, evolucionan a condrocitos. Y los condrocitos se van uniendo poco a poco a la parte central.
A diferencia del crecimiento intersticial, donde hay una mitosis de las propias células de los propios condrocitos, lo que hace que se dividan y formen pequeñas lagunas o grupos celulares. Estos grupos celulares, si se ordenan de manera axial, se denominan grupos isogénicos axiales o axiles o axiales. Mientras, o sea, que si se ordenan de esta manera, son grupos isogénicos axiales. Pero si esta célula se divide y empieza a formar células alrededor, es un grupo isogénico coronario, que lo podemos ver de esta manera. Y aquí, bueno, les he puesto una lámina para que puedan ver un poco más, ¿no? Eso es lo que van a ver en práctica también. No sé si hoy día vean esa parte, pero sí o sí va a venir en un examen práctico, ¿no? Por ejemplo, esta parte, la flecha blanquita, concéntrese aquí. La flecha blanquita, ¿qué señala? La zona interterritorial, mientras las flechas negras, la zona territorial. De cajón va a venir, viene eso, chicos. Aunque no lo crean, lo vean muy sencillo, pero viene. Ahora, recomendación y paréntesis al tema, cuando tengan estos casos, eh, como ven, el puntero igualito en el microscopio va a señalar aquí, ¿no? Pero por A o B, si el compañero anterior pasa y hace un movimiento de este puntero y señala acá, las cosas cambian, chicos. Por eso tienen que tener en cuenta bien seguro de qué cosa está señalando. Si tienen dudas, consulten en el momento al docente. Ahora, como ven, hay células cartilaginosas, los condrocitos, que se dividen de manera axial, en el mismo eje. Son los grupos axiales. Mientras que otros condrocitos que se dividen y forman pequeñas lagunas, que son el grupo coronario, ¿no? Los tipos de cartílago, ya habíamos visto tres. El primero vamos a ver el cartílago hialino. En el carino es el cartílago que vamos a ver que tiene la forma más conocida, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto, vamos a una pollería y vamos a los que les gusta la parte de la pechuga, la parte final de la pechuga tiene un huesito que es medio azulado, blanquecino. Ese es un parte de un cartílago hialino. Así se vería, casi transparente, translúcido, ¿no? Ahora, ¿qué le da esta estructura? ¿Qué diferencia de otro tipo de cartílago? Que es la matriz extracelular. La matriz extracelular del cartílago hialino es abundante, mucho más que los otros tipos de cartílago. Y esto hace también que sean estructuras mucho más necesarias y mucho más presentes en el cuerpo humano. Ahora, este matriz extracelular, chicos, va a tener glucoaminoglucanos y ácido hialurónico abundantemente, lo que le dan también flexibilidad y toda la capacidad de resistir presiones. Entonces, el cartílago hialino se distribuye en el cuerpo humano en las articulaciones sinoviales, en los anillos traqueales, en la nariz, la laringe y en los extremos costales. Ya hemos visto esto, aspecto vítreo, como su nombre dice, hialino, y coloración azul grisácea. Y bueno, vamos a ver la estructura, ¿no? Su estructura básica que tiene este cartílago es esta. Una constitución por una placa cartilaginosa rodeada por un pericondrio interno o condrógeno y un pericondrio externo o fibroso. Es como lo que habíamos descrito antes de la lámina, ¿no? Si este es un cartílago, ahora, un ratito. Este es el cartílago, ¿no? El cartílago. Va a haber una parte que se va a llamar la placa propiamente cartilaginosa, donde van a estar los condrocitos y capas que lo van a envolver, que son los pericondrios. Hay un pericondrio externo que generalmente, literalmente su función es protección a este órgano. Y hay un pericondrio entre estas dos estructuras que su función es hacer la
condrogénesis, o sea, producir mucho más cartílago. Ahora, este cartílago hialino, aparte de verla en todas esas estructuras, chicos, se va a ver mucho más reflejada en lo que es los fetos. Ahora, vamos a ver acá la estructura, es clásica. Clásicamente, no sé si hay una lámina de esta manera, pero es reconocible a distancia un cartílago hialino. Va a haber mucha más sustancia extracelular, como pueden ver, es un tejido más lustroso, más limpio, parece literalmente que estás viendo un vidrio esmerilado, así como un vidrio de catedral, es igualito se puede ver. Las células vas a tener que reconocer. Ah, otra cosa que, por ejemplo, acá mencionan es el condroplasto, que le conocen, ¿no? ¿Qué es el condroplasto, chicos? Va a haber una estructura como una cavidad, en la cual dentro de esta cavidad va a estar el condrocito o el condroblasto. Esto es condroplasto. Tal vez le pregunten, algunas literaturas lo consideran, algunos no lo consideran, ya depende de qué libro quieran leer, ¿no? El siguiente tipo de cartílago es el cartílago elástico. Ya a diferencia del hialino, que tiene bastante sustancia extracelular, este tiene un poco menos, pero lo que lo característica es esto, las fibras elásticas que tiene. Ahora, ¿dónde lo encontramos, chicos? Es importante que lo sepan. Oído externo, pabellón auricular, la pared del conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, así como la epiglotis y el cartílago de la laringe también podemos encontrar. Y ahora, el color que va a tener estos cartílagos macroscópicamente es amarillento, más opaco y tienen mayor flexibilidad. Ahora, la matriz es menos abundante y mayor parte de su sustancia fundamental son constituidas por fibras elásticas, como ya lo mencioné. Ahora, en el centro vamos a ver de este cartílago, como pueden ver en esta imagen, chicos, céntrense en esta imagen, las fibras colágenas se van a poner más agrupadas en la parte central, como pueden ver, más agrupadas. Estas líneas moraditas que pueden ver en la imagen son las fibras colágenas, más agrupadas en la parte central. Pero en la parte periférica, chicos, son más desplegadas, más separadas. El cartílago elástico no se desarrolla a partir de centros hipercelularidad y condrificación, sino de áreas de tejido conectivo. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Bien mencionado en la parte de tejido conjuntivo, de que estos fibroblastos podían dividirse no solo bueno, diferenciarse en fibrocitos, sino también en otras células, como son las condroblastos, los osteoblastos, hasta a veces algunas literaturas consideran el músculo liso. Entonces, el tema del cartílago hialino es que va a desarrollarse ya entre grupos celulares ya establecidos, mientras que el elástico lo que quiere decir es que se forma a través de tejido conjuntivo, que es indiferenciado, que no se sabe si va a ser cartílago o otra cosa. El otro tipo de cartílago es el tejido fibroso, cartílago fibroso. El cartílago fibroso vamos a encontrarlo generalmente en el sector de ligamentos, en los tendones. Esos chicos tengan en cuenta. Probablemente son fibrosos, ¿no? A su vez, los fibroblastos, en vez de fibroblastos que generalmente encontramos en estos tipos de fibras, vamos a ver condrocitos, rodeados de abundante cantidad de colágeno tipo 1. El colágeno de tipo 1, recuerden, no es tan flexible como el colágeno tipo 2, lo que le da una gran resistencia a este tipo de cartílago. Ahora, la matriz va a ser rica en dos sustancias, conectin sulfato y dermatan sulfato. Es uno de los cartílagos más ricos en esta sustancia. Ahora, ¿dónde también lo podemos encontrar? Mayor parte del fibrocartílago en el cuerpo
del anillo fibroso, chicos, del anillo fibroso, no del núcleo pulposo, no se confunda, para que entiendan, ¿no? Sé que todavía, bueno, algunos ya habrán llevado en pre la anatomía, pero cuando tienes el disco intervertebral, es un disco de esta manera, ¿no? Tiene una cápsula gruesa, resistente, y este cartílago que tiene acá, cartílago fibroso. Por otra parte, en su centro tiene una sustancia amorfa, es el núcleo pulposo, es gelatinoso todo eso, ¿ya? Prácticamente, para que lo tomen así a consideración, todos hemos probado alguna vez el chicle, un chicle que es el Mubalú, ¿no? Igualito. La parte externa, que es el chicle, es el tejido fibroso. Y la parte interna, ese cuando muerdes y sale un líquido, eso es el núcleo pulposo, ¿no? Núcleo pulposo, como es gelatinoso, igualito que un Mubalú. Cuando tengan la oportunidad de ver anatomía o disecar, ahí van a ver un poco más de eso. O cuando entran en una operación de columna que dura 8 horas parado y ves todas las figuras, te vas a acordar claramente de eso. Ahora, un poco de histofisiología del cartílago, ¿no? O sea, ¿para qué nos es importante saber histología del cartílago? Vamos a ver una cosa, ¿no? Acá, la matriz celular especialidad del cartílago permite resistir grandes fuerzas compresivas en las articulaciones que existen entre los huesos que soportan mayor peso. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la resiste gran peso, las rodillas, chicos. Al tiempo que facilita los movimientos articulares de forma suave y sin fricción. Ese es el objetivo del cartílago, una de las funciones principales. Aparte de proteger, de dar sostén, hay estructuras cartilaginosas que ayudan a que los movimientos sean menos traumáticos. ¿Se imaginan que no hubiera cartílago o que estuvieran desgastados? Los huesos, por ejemplo en las rodillas, empezarían a chocar. Ese friccionamiento, bueno, una y o dos veces no pasaría nada, pero nosotros no caminamos una y dos veces, caminamos casi todo el día. Entonces, al momento de esa fricción hace un desgaste, el cual en los abuelitos, por ejemplo, cuando ya el cartílago ya está venciéndose, esta parte de los huesos se junta. Y ellos, por eso es lo que ellos refieren, ¿no? Hijito, me duele de las rodillas, me duele todos los huesos, pero no es que le duelen los huesos, sino que le duelen las articulaciones por el desgaste del cartílago. Ahora, la deficiencia, chicos, también va a venir eso. En caso de deficiencia de proteínas o de vitaminas, en la niñez, el grosor de la placa de epificiaria disminuye rápidamente, ¿no? Por eso que cuando un niño no hay una buena nutrición, una buena alimentación, tampoco no hay un buen crecimiento. Y eso lo han demostrado, ¿no? Hace tiempo ya estudios en el cual comparaban dos gemelos idénticos. Ya habrán visto el tema de embriología. Genéticamente, gemelos son clones uno del otro, correcto. Entonces, si ellos están expuestos al mismo ambiente, obviamente pueden tener los mismos resultados, el mismo crecimiento, el mismo desarrollo, etcétera, en todos los ámbitos, intelectual, físico, todo. Pero en un experimento que hicieron, separaron a dos gemelos completamente iguales. A uno le dieron una buena alimentación, un buen estudios, buenos, todo de lo mejor. Mientras que el otro lo limitaron en algunas cosas. Después de un año, al momento de encontrar a los dos, vieron esto. Al gemelo que había pasado, bueno, una vida tan buena, su talla era esta. Mientras que el gemelo que ya tenía una vida saludable, con buenas cosas, buena alimentación, el crecimiento era este. A pesar de que ambos, genéticamente por los padres, tenían buenos genes, eran altos, por ejemplo, hasta el color de piel, ¿no? Por ejemplo, ambos eran de color caucásico, ¿no? O sea, blancos. Pero como este pequeño había estado expuesto a otras cosas, su color ya no era su tez de piel no era tan ya clara, mientras que el de acá sí mantenía su piel clara, ¿no? O sea, todo eso influye, la genética y el medio ambiente al desarrollo del ser humano.
Ahora, la deficiencia de la absorción de calcio y fosfato en la dieta por ausencia de vitamina D da lugar al raquitismo, ¿no? Eh, por ejemplo, pues dirán, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? Ya, la alimentación es, obviamente yo me puedo alimentar bien, ¿no? Como todo lo saludable, pero si algo malo de mi tejido, de mi tubo digestivo está mal, en el caso de que no pueda absorber calcio ni fósforo, me va a producir una enfermedad de los huesos, de los cartílagos. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Ya van a ver más adelante, en una parte, si no me equivoco, de fisiología, en la cual al momento hay células importantes en el tejido, en el tubo digestivo, en el cual van a absorber el calcio y fósforo. Si este calcio y fósforo son absorbidos por células y después entregados al sistema circulatorio, van a ser utilizadas para formar los cartílagos y posteriormente huesos. Pero si no está esta vitamina D, esto no se puede absorber. Si no se puede absorber, entonces los huesos, los cartílagos son los más afectados. Como los niños, todos en primera instancia tienen cartílago, los huesos normales de nuestras piernas generalmente tienen que ser así. Este es nuestro fémur, la tibia y peroné. Pero un paciente que tiene raquitismo, debido a que ellos siguen creciendo, obviamente, sus huesos no son rectos, sino se inclinan. Y esa es la forma como pueden presentarse un paciente con raquitismo. Cuando son niños, no vas a ver ninguna diferencia, pero a medida que crezca, que camine, que hay un soporte, un peso sobre los miembros inferiores, las piernitas de los pacientes van a quedar así. Ahora, estos cartílagos también está expuesto a factores hormonales. La somatotrofina o hormona de crecimiento, si hay un problema hormonal, chicos, también puede afectar al crecimiento. ¿Y esto se ve en qué? Lo vemos diario. Y bueno, ya acá todos tenemos más de 18, 19, no, sí, creo que no, 17, 18. Vemos esto en los géneros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la mujer vemos que, en las chicas vemos que crecen mucho más rápido que los varones, ¿no? Pero llega un momento donde las chicas ya dejan de crecer y los varones que eran más pequeños empiezan a ser más altos. Eso es lo que se puede ver. Y eso se debe a la hormona de crecimiento. Ya van a ver más adelante, no sé si en fisiología toquen ese tema, pero las hormonas ayudan al crecimiento rápido de la mujer. Hacen de que este cartílago de crecimiento crezca mucho más rápido y generalmente cuando en la etapa donde empiezan la menstruación, ¿no? Donde la etapa endocrinológica más alborotada. Entonces, vemos que eso empieza a crecer el cartílago. El varón no tiene esa respuesta. Recién a los 18, 19 años, recién empieza a tener esos desenlaces hormonales. Por eso que crece rápido su cartílago, pero también al momento de crecer rápido el cartílago de mujer, también va calcificándose rápido y perdiendo la capacidad de crecer más. Mientras que el hombre, si bien crece lento, tiene más tiempo de desarrollarse. Y obviamente si hace mucho más ejercicio, se puede crecer hasta más de la talla esperada. Ahora, cuando disminuye el flujo sanguíneo en el cartílago, células pueden morir. El cartílago es invadido por vasos sanguíneos, células fagocitarias, mientras que la matriz es reabsorbida y sustancia por tejido fibroso, ¿no? Es lo que vemos. Cuando por X motivo hay una falta de flujo sanguíneo hacia el cartílago, chicos, hay un daño celular. Célula que no tiene nutrientes muere. Al morir, hay dos opciones: de que este cartílago sea reemplazado simplemente por fibroblastos, tejido fibroso, cicatriz, o otro que empiece un proceso de calcificación. ¿Por qué? Porque ya entran a tallar los vasos. Cuando entran a tallar los vasos en un cartílago es porque ya está empezando el proceso de calcificación. ¿Hasta ahí alguna pregunta de tejido cartilaginoso?
Chicos, ¿alguna pregunta de tejido cartilaginoso? Y ya, seguimos. Bueno, para ubicarlos, ¿no? Seguimos en tejido conjuntivo. Uno de los tejidos conjuntivos especializados es el tejido óseo. Se dice que el 20% del tejido óseo es esponjoso y el 80% es el compacto. ¿Qué funciones va a tener el tejido óseo? Va a tener que contribuir al sostén mecánico del cuerpo. Gracias al tejido óseo, a los huesos propiamente dicho, nosotros tenemos la estructura que tenemos. Si nosotros no tuviéramos toda esta masa ósea, nuestros cuerpos serían gelatinosos, porque solo tendríamos un tejido conjuntivo laxo, débil, que no podríamos ni movernos. Ahora, generar síntesis de palanca para desarrollar movimientos a partir de las contracciones musculares. Aunque no crean, chicos, nuestro organismo, nuestro cuerpo, es como si fuera una gran máquina biológica. ¿Por qué? Si nosotros vemos en los robots o en ciertas estructuras, por ejemplo, en, en las excavadoras, vamos a ver que tienen una parte acá, una parte que está conectada al carrito, ¿no? Esos serían como los huesos, que dan soporte, pero entre estos dos estructuras hay otra, más delgada, que al momento de jalar esta estructura, hace que haga un movimiento ya tanto para arriba como para abajo, ¿correcto? Entonces, es el objetivo de los huesos, dar soporte, también dar protección a los órganos nobles, por ejemplo, la caja torácica, protege al corazón, a los pulmones, la pelvis, a los órganos intrapélvicos, el cráneo protege al cerebro, ¿no? Y a sus estructuras adyacentes. Y bueno, vamos a ver otra característica que es alojamiento de la médula ósea. Generalmente dentro o cerca a lo que es por ejemplo, los lugares donde tienen la mayormente médula ósea, donde se pueden sacar médula ósea, uno, esternón, crestas ilíacas y parte a veces del fémur también. En los huesos largos podemos sacar parte de lo que es la médula ósea, que como sabemos es la parte bueno, progenitora de lo que es las células sanguíneas. Ahora, debido a su dureza, chicos, de los huesos, es un poco difícil estudiarlo a nivel histológico. ¿Por qué? Porque al momento ya, sí hay un microtomo, se llama microtomo, el laboratorio, en el cual vas a ver que es una cuchilla. Tú le programas qué grosor de lámina quieres y ellos te la arrojan. Ya el señor Valle le va a enseñar esa parte, ¿no? Pero van a ver que en el hueso, si han tocado un hueso así, sea de pollo o hueso ahora de anatomía, van a ver que son texturas duras. Al momento de pasarlo por ese microtomo, lo que va a pasar es que no van a ser muy fáciles de cortar. Van a ser difíciles de colorear. Entonces, se tuvo que buscar una salida. Una salida era, primero, ¿qué le da dureza al hueso? El calcio. Entonces, ¿qué debo hacer para que ya no tenga tanta dureza? Descalcificarlo. Y eso es lo que se hizo. En primera instancia, una manera de ver el hueso histológicamente es a través del proceso de descalcificación. Ahora, ¿cómo se realiza? Se realiza colocando el hueso en ácido nítrico al 5% o también conocido como EDTA. Y ahí vamos a ver que se puede colorear comúnmente, como siempre lo hacemos con metolxilina y eosina, tranquilamente. Vemos a los osteocitos, la matriz ósea que vemos aquí. No se ve. ¿Qué pasa? La chica se queda mal. Se cortó, ¿no? Pero aquí sigue.
¿Sí? ¿Estás aprendiendo micrófono atrás? Ah, bueno. Ok. Es un tejido como cualquier otro. Otro proceso es el desgaste. A través de ya pequeños lijados que se le da al hueso, hacen que sea tan delgado como si fuera un papel, que ya las estructuras generalmente se pueden visualizar al microscopio, ¿no? Sin necesidad de ya de hacer otras estructuras, pero ya el desgaste, hay láminas, si no me equivoco, hay láminas de esto, pero ya no es tan común, pues, ¿no? Porque es un proceso un poco más mecánico, también hay fallas en el tema de las estructuras, ya no se mantienen igual. Mientras que aquí en la desclasificación, las células la ves completamente sin alteraciones. Los componentes del tejido óseo, chicos, van a tener igual, como todo tejido conjuntivo, chicos, hasta el cansancio, células y matriz ósea. Estas células van a ser las osteogénicas, los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Y por otra parte, la matriz orgánica, que va a formar de un 30%, y la matriz inorgánica, que va a formar un 70%, ¿no? Ahora, las células, vamos a empezar por las células osteoprogenitoras. Son las células más primitivas de todo el tejido óseo. Vamos a ver que van a diferenciarse, ya sean osteoblastos o en o preosteoclastos, ¿no? Pues son células que van a intervenir en el proceso de remodelación del hueso. Ahora, estas células son derivadas del mesénquima, como podemos ver, que se encuentra en la superficie externa e interna de los huesos, o sea, en el periósteo y en el endósteo. Son capaces de dividirse y proliferar para la formación y reparación ósea, como ya lo habíamos visto, y asimismo tiene la capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares. Esos tipos celulares son los adipocitos, los condroblastos y los fibroblastos, chicos. Estructuralmente vamos a ver una célula con un núcleo ovalado, una cromatina laxa. O sea, ¿qué quiere decir laxa? ¿No? Que la cromatina lo vas a ver de esta manera. Cuando ya te dicen una cromatina densa es que te haya todo bien pintadito, bien organizado. Un citoplasma muy escaso y una forma ausada. Alguna literatura dicen también estrellar. Ya, listo. Los osteoblastos. Recuerden, todos los blastos, su función es producir, secretar. Entonces, igualito acá, secretan colágeno y sustancia fundamental. Eso es su función de cajón. Al madurar, chicos, estos ya empiezan a producir eh, calcificación, que a través de la mineralización de este tejido extracelular, a través del fosfato cálcico. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener una enzima que es la fosfatasa alcalina. Aquí podemos ver los osteoblastos, ¿no, chicos? Como ven, se mantienen de manera ordenada y en la periferia. Otros no sé cómo, un orden como epitelioide, también se le conoce. Los osteocitos, chicos, son ya células maduras provenientes de los osteoblastos, tienen forma en semilla de calabaza, que se le conoce, ¿no? Bueno, es un osteoblasto diferenciado, responsable del mantenimiento, síntesis y reabsorción de la matriz ósea, contribuyendo de manera homostática a la calcemia, ¿no? Ahora, va a haber, morfológicamente va a dividirse en tres tipos de osteocitos. El latente, que se va a quedar inmerso en la matriz extracelular sin ninguna otra función. Los formativos, que van a seguir formando poco a poco esta matriz y calcificándola. Y los reabsortivos, que aquí vamos a ver que van a eliminar parte de esta sustancia extracelular.
Por eso, chicos, sobre todo en esta parte de los reabsortivos, como, como vemos, eh, hay una hormona, bueno, una glándula, que todas las tenemos en el cuello, ¿no? La tiroides. ¿Conocen la tiroides, chicos? La tiroides. Pero ese no es el protagonismo de ahorita. Tras de la tiroides hay glándulas pequeñitas, detrás, que son las paratiroides. Recuerden eso, chicos, las paratiroides son encargadas de regular el... Entonces, cuando hay una deficiencia de calcio eh, intravascular, o sea, no hay calcio en la sangre, esta hormona empieza a producir paratormona. Esta paratormona, su lugar donde va a actuar es en los osteocitos reabsortivos. ¿Qué va a hacer? Que esta matriz extracelular que está rica en calcio empieza a degradarse. Entonces, este osteocitos botan el calcio hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, igual que las células del tejido espacio en la cual la célula está inmersa, ¿no? Que es el osteoplasma. Ya. Los osteoclastos ya, estas son las células reabsortivas por excelencia, pero a diferencia de los osteocitos que están reabsortivos, ellos están en la periferia. Van a formar de entre 60, de 6 a 50 núcleos y vamos a ver que se le va a llamar laguna de Choupi, así se les llama. Estos son los osteoclastos y todo esto es la laguna de Choupi. Y adentro están los osteoclastos. No son muy diferenciados a nivel microscópico, lo que les puede preguntar, y fíjense bien al momento de que en el momento práctico les pregunten eso, ¿no? Una cosa que te pregunten, ¿qué estructura ves? ¿Ves? Cuando te dicen qué estructura es porque te dicen un conjunto de cosas, ¿no? Acá, ¿qué estructura ves? La laguna de Choup. ¿Qué células ves? Los osteoclastos. La misma señalización, pero diferente tipo de respuesta. Acuérdense eso bien, chicos, porque al que le gusta poner bastante eso es al doctor León. Al doctor, el que, sí, bueno, creo que han visto un videito de ahí por el doctor León, uno con bigotito, ya, él es el doctor León. De los que me enseñaron histología, que fue el doctor Uría, el doctor Jiménez y el doctor León, el que todos le parecía más pesadito era el doctor León, ¿no? O sea, más pesadito en el tema de sus exámenes. O sea, sus preguntas eran así. Te señalaba aquí, igualito, la misma señalización, pero la pregunta era, ¿qué estructura? Y otra pregunta era, ¿qué célula? Pues tú te pones a pensar, ¿qué pongo? ¿Estructura o célula? Entonces ya el señor Valles les va a dar también las fijas en esa parte para que puedan entender. Ahora, como ya hemos visto, la función es reabsorber hueso de estos osteoclastos y llevar el calcio a nivel intravascular. Aparte, también es influenciada también para la paratormona, ¿no? Y aquí vemos una imagen esquemática ya de todas las células, chicos. Por ejemplo, empezando de la más periférica, ¿no? Vemos una laguna de Chaupi, dentro de ella varios osteoclastos. Como ven, son pequeños, no son muy visibles. Entonces, tienen que tener en cuenta. Por otra parte, vemos osteoblastos, son los que van a encargar de formar, de producir más tejido óseo, ¿no? Y en el medio, los osteocitos. Los osteocitos tienen una forma estrellada, chicos, como pueden ver, que tienen prolongaciones. Estas prolongaciones se unen con otras células, con otros osteocitos. ¿Para qué sirven estas uniones, chicos? Como ven, la irrigación de todo órgano siempre pasa por aquí, por el conducto de Harry, acá está la arteria, ¿no? Pero si te das cuenta, Humberto, entonces, ¿cómo se irriga o cómo se nutre esta célula de acá? Está tan lejos de lo que es el vaso sanguíneo que lleva los nutrientes a todas las células. Es a través de que este vaso sanguíneo expulsa iones, expulsa nutrientes que viajan a través de estos canalículos
a las células óseas. Pero este nutriente no queda ahí, sino viaja, sigue viajando por todos estos compartimentos hasta llegar hasta la última célula ósea. Por eso que se mantienen funcionales. Y acá, bueno, esquemáticamente, no, microscópicamente, bien un poco difícil ver los osteoclastos, pero acá vemos, ¿no? La laguna, que está formada, que está formando alrededor de los osteocitos, todo esto, y los canalículos, que son estos con conductitos. Ahora, la matriz ósea es un componente, bueno, va a tener un componente inorgánico y un componente orgánico. El componente inorgánico generalmente va a estar formado por calcio y fosfato, y cajón, chicos. Ahora, van agujas, esos compuestos inorgánicos van a entrelazar con el colágeno. A su vez, ellos van a traer los cuales van a facilitar la plasticidad y la capacidad de los huesos. ¿Por qué es importante eso? Nuestros huesos ya todos somos adultos, ¿no? Ya nuestros huesos ya están ya hechos y derechos, ¿no? Pero los niños, los huesos son más flexibles. ¿Por qué? Porque tienen mucha más cantidad de agua. Por eso que se producen lo que es conocido como la fractura en tallo verde, que es característica de los niños. No sé si lo han visto en anatomía, creo que están viendo su miembro superior. ¿En qué consiste esta fractura, no? Como este hueso de los niños está más hidratada, ¿a qué me entiendo? Este hueso, por ejemplo, este es nuestro hueso. Este es un hueso de nosotros. Si nosotros nos caemos ahorita de la escalera, nuestro hueso se rompe. Se rompe así como si fuera un cristal, prácticamente. A pesar de su dureza, a pesar de... ¿no? En los niños no pasa esto. Los huesitos son más al momento de caerse, estos huesos no se rompen. Lo que pasa es que así como un apio, se rompe como cuando rompes eh, el papel o se va partiendo con hileras, saliendo hileras, 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 como un taller, ¿no? Una hilera. Debido a eso, a que el hueso de mayor dirección a debido a los sillones. Para los componentes orgánicos de los huesos, generalmente van a tener el colágeno tipo 1, que dispone haces entre 50 a 70 milímetros, ¿no? Este colágeno tipo 1, recuerden chicos, le da más dureza, más firmeza a los tejidos, a diferencia del cartílago, que no tiene tanta dureza, tanta estabilidad. Otros componentes son los glucosaminoglucánidos, ácidos sulfatados, que son el condroitin sulfato y el careatán sulfato. Ahora, hay una proteína muy importante, la proteína morfogénica del hueso. Roberto, ¿para qué me sirve esta proteína? Esto es importante destacar, por ejemplo, cuando hay lesiones óseas. Cuando hay una fractura, ya sea en adulto, ya sea en niño, va a aumentar los niveles de proteína morfogénica del hueso. ¿Qué va a hacer esto? Va a empezar de que ciertas células mesenquimatosas que sean todavía indiferenciadas se puedan diferenciar. Uno, en osteocito, en osteoclasto, en osteoblastos, en condroblastos y hasta en tejido fibroso. Esa es la función de la proteína morfogénica del hueso. Por otra parte, también se van a encontrar glucoproteínas como osteocalcina, la osteoprontina y la cialoproteína ósea, ¿no? Que son sustancias que más que todo, dureza no tanto, más que todo le dan estabilidad al momento de formar. Sistema de Haber u ostión, ¿no? Vamos a ver rapidito esto acá. El ostión es esto, chicos.
El sistema, un osteón o un sistema de Haber es una estructura tubular conformada por diferentes capas, generalmente hasta 30 capas se dice que tiene, que en el centro van a tener un conducto, que es el conducto de Haber. En el conducto de Haber van a viajar arterias, venas y nervios. Ahora, entre estas fibras, entre estas capas va a haber fibras colágenas de tejido laxo que van a ayudar en parte a la flexibilidad, en parte a la resistencia. Ahora, ¿qué más saber de esto de acá? Esto de acá, el conducto de Wolff. Igual como que hay un conducto central que lleva a los vasos, también hay conductos de manera perpendiculares, que van a ser los conductos de Boltzmann, que también están compuestos por vasos, tanto arterias, venas y nervios. El periósteo, chicos, es una estructura vascularizada, va a rodear el hueso y le va a dar también protección. Ya como hemos mencionado anteriormente, hay dos tipos de periósteo. Periósteo externo, fibroso, que va a ayudar a la protección netamente, y un periósteo más interno, que va a tener el conjunto de osteoblastos. El endostio es lo contrario. Como habíamos visto, mire acá, el periósteo está afuera del hueso, mientras el endostio está de manera interna, justo rodeando lo que es el conducto de Haber, por donde están pasando todas las estructuras vasculares. Ahora, los tipos de huesos, chicos, que vamos a tener un hueso compacto y un hueso esponjoso. En el hueso compacto, vamos a ver que las fibras están bien juntas y también les otorga mayor resistencia. Mientras el tejido óseo esponjoso va a ser un tejido que va a haber trabéculas, que vamos a encontrarlo generalmente en los huesos del cráneo, en las vértebras, el esternón, el esternón. Ahora, otra manera también de clasificar los huesos que en otras literaturas los consideran, de todas maneras lo he puesto para que ustedes no sepan después, y leen otra literatura, no sepan qué es una clasificación primaria y una versión secundaria, ¿no? En la secundaria están los huesos típicos que hemos visto, el esponjoso y el compacto. ¿Por qué? Porque son estructuras o fibras que están ordenadas. Mientras en el primario, la estructura es trabecular y no hay un orden de estas fibras, están desordenadas. Ahora, el proceso de osificación, chicos, hay dos procesos grandes de osificación, la membranosa y la endocondral. La membranosa empieza en tejido mesenquimatoso, ¿no? En el tejido mesenquimatoso forma capas que a través del tiempo van evolucionando a osteoblastos y estos osteoblastos van evolucionando secretando extracelular que se calcifica y evolucionan a osteocitos. Esa es en la membranosa, ¿no? Nace de mesenquio. Mientras en la osificación endocondral, chicos, ya del nacimiento tenemos estructuras formadas, como unas ya visibles, compactas, pero que están puestas o sea, bueno, estructuralmente de cartílago. Y a través de este cartílago se va calcificando, evolucionando a osteocitos y empiezan a formar los huesos. Por ahí otras literaturas consideran otro tipo de osificación. La osificación subperióstica, en el cual vemos que nace, o sea, del, del periósteo interno, y la osificación paracondral, que es una osificación que nace de los osteocitos centrales. Y entonces, dividiendo estos dos puntos ya últimos para terminar, la osificación intramembranosa, ¿no? Vamos a ver que la osificación intramembranosa eh, generalmente ocurre en huesos planos, cuya función no es de sostén estructural, sino de protección. Se apagó de nuevo. Y se observa en los huesos planos del cráneo, ¿no? Cuando nosotros nacemos, chicos, tenemos esto de aquí, las fontanelas. Las fontanelas son estructuras membranas en primera instancia que posteriormente sufren un proceso de calcificación. Y obviamente la calcificación es membranosa, ¿no? ¿Qué pasa con esta membrana? ¿Cuál es la importancia?
La importancia de las membranas del cráneo esta es que ayuden a, o bueno, mejor dicho, no dificulten el crecimiento de la masa cerebral, la estructura de las cabezas. Eso está de cajón. Entonces, esa es la función, que poco a poco se van uniendo y se van calcificando, ¿no? Ahora, aplicación clínica de esto. El beneficio de tener también en los niños esta fontanela ayuda a que se puedan hacer un estudio, que es la ecografía transfontanelar. Ahora, ¿en el adulto no se puede? No, no se puede porque el hueso desvía las ondas del ecógrafo. Pero al momento de hacer una ecografía transfontanelar podemos ver, como pueden ver acá, las cisternas, parte de la estructura cerebral, no lo pintan, ¿no? Pero ya, y acá la cisterna, ¿no? Recuerden que lo negro siempre en ecografía es líquido, ya estas son estructuras formes, ¿no? Aquí nos ayuda de que cuando un parto es traumático, a veces el pequeño puede tener pequeñas calcificaciones intracerebrales. Entonces, en una ecografía transfontanelar vamos a ver pequeñas calcificaciones alrededor. La osificación condral, chicos, como lo he visto, nace de los cartílagos ya formados. En los cartílagos, por ejemplo, de los huesos largos, ¿no? Vamos a ver un hueso largo en el cual tenemos eh, un cartílago normal. Me faltan dos dispositivos. Ya no dejo para ahí. Ya, sí. Ya, chicos, pues tenía clases de práctica con el doctor, el señor Bayo. El cartílago normal, vamos a ver, bueno, es prácticamente típico, ¿no? Pero a medida que ya empieza el proceso de calcificación, este cartílago va hipertrofiándose, como pueden ver, empieza a crecer. Cuando empieza a crecer, parte del cartílago empieza a morir y deja espacios, trabéculas directrices, que se les llama. En estas trabéculas directrices también hay tejido mesenquimal que posteriormente se va a dividir en osteoblastos. Estos osteoblastos van a rodear las trabéculas, van a evolucionar y diferenciar de ostocitos. Y después de esto de aquí ya forman el hueso propiamente dicho. Este proceso de osificación endocondral generalmente puede llegar hasta los 20 años en los varones y hasta los 18 años en las mujeres. Bueno, y por último, yo he puesto una aplicación clínica, ¿no? Es la osteopenia imperfecta, o también conocido como el hueso de cristal, ¿no? Bueno, y está toda la información, y yo ya el cuestionario, podemos hacerlo mañana, mañana en un ratito antes del tejido muscular. Dime, preguntas. Ah, ya. El ácido es, nombre mío raro, es el ácido nítrico al 5% o el EDTA. ¿Las diapositivas no le han pasado? ¿Sí le han pasado, no? Está en la diapositiva, está. ¿Alguna pregunta, chicos, antes que se vayan o todo claro? Repasen la parte histológica más que todo, estas laminitas.